Dijeron que era imposible. Dijeron que los $75 eran el techo. Dijeron que los bancos defenderían ese nivel con todo lo que tenían. Pero hoy, en pleno Boxing Day, el mercado emitió un veredicto que va a resonar en la historia financiera durante décadas. El muro ha caído. Mira tu pantalla. El precio de la plata está cotizando en $75.60. No solo tocamos la resistencia, la atravesamos con violencia. Cerramos la semana en los máximos absolutos. Durante los últimos 3 años, los $75 fueron la línea en la arena. El punto exacto donde cada rally moría. El nivel donde los bancos comerciales acumulaban posiciones cortas, masivas, para aplastar el sentimiento. Pero hoy, su algoritmo falló. Hoy, los vendedores fueron arrollados por una ola de compras que simplemente no se detuvo. En esta actualización de mercado de emergencia, vamos a desglosar exactamente qué acaba de suceder. Vamos a explicar por qué romper los $75 activa un evento matemático conocido como Gamma Squeeze. Vamos a analizar la pesadilla de fin de semana que enfrentan ahora los vendedores en corto atrapados bajo el agua. Y vamos a prepararte para lo que viene después. La ruptura está confirmada. El techo se ha convertido en piso y la persecución ya comenzó. Para entender la magnitud de este movimiento, hay que mirar el calendario. Es viernes 26 de diciembre. Gran parte del mundo está de vacaciones. Las mesas de trading en Londres y Nueva York operan con personal mínimo. La liquidez es escasa. Normalmente los bancos utilizan este bajo volumen para empujar el precio hacia abajo. Usan la semana fantasma para pintar los gráficos de rojo y desmoralizar a los inversores antes del nuevo año. Pero hoy ocurrió lo contrario. En lugar de un desplome, tuvimos un despegue vertical. ¿Por qué? Porque la demanda física no se fue de vacaciones. Los compradores industriales en Asia, los fondos soberanos y los inversores minoristas más atentos vieron la baja liquidez no como un riesgo, sino como una oportunidad. Se dieron cuenta de que, con los gestores de riesgo senior de los bancos fuera de la oficina, la puerta estaba sin vigilancia. Y la derribaron. El movimiento hasta 75,60 creó una vela semanal masiva. Si miras el gráfico, cerramos la semana en el punto más alto del rango. Esta es la señal técnica más alcista que existe. Nos dice que los compradores estuvieron dispuestos a mantener el activo durante el riesgo del fin de semana. No tenían miedo del cierre, tenían miedo de quedarse fuera. Ahora hablemos del nivel de los $75. ¿Por qué fue tan difícil de romper? Por el mercado de opciones. Había millones de onzas representadas en opciones call con strike en 75. Los creadores de mercado, los bancos que vendieron esas opciones, apostaban a que la plata se quedaría por debajo de ese nivel. Mientras el precio estaba en 74, estaban a salvo. Pero en el instante en que cruzamos los 75, su posición se volvió tóxica. Cuando una opción entra en el dinero, el vendedor de esa opción tiene que cubrirse. Para protegerse, el algoritmo del creador de mercado debe entrar al mercado de futuros y comprar contratos de plata. Esto se llama cobertura delta. Y aquí es donde se crea el bucle. El precio toca 75,10. El algoritmo entra en pánico y compra futuros. Esa compra empuja el precio a 75,30, lo que obliga al algoritmo a comprar aún más. Esto es un gamma squeeze. Es una compra forzada, impulsada por matemáticas, no por emoción. La razón por la que subimos tan rápido hasta 75,60 esta tarde es porque las máquinas estaban persiguiéndose a sí mismas. Se vieron obligadas a convertirse en compradoras justo en el momento en que querían ser vendedoras. Y como el mercado estaba delgado por ser Boxing Day, no había nadie dispuesto a venderles. Así que el precio tuvo que saltar para encontrar liquidez. Ahora estamos en una zona donde los bancos están alimentando inadvertidamente el rally que intentaron evitar. Piensa en la semana pasada. Recuerda el pánico antes del fin de semana de Navidad. Los bancos estaban cortos, estaban asustados, pues la historia se acaba de repetir, pero con apuestas mucho más altas. Imagina ser un vendedor en corto saliendo del trabajo este viernes por la tarde. Vendiste plata en $72. Ahora está en 75,60. Estás perdiendo $3,60 por onza en una posición apalancada y el mercado está cerrado durante 48 horas. Tienes que pasar todo el fin de semana preguntándote qué hará Asia el domingo por la noche. Tienes que imaginar si Shanghái abrirá en 80. Tienes que preguntarte si un titular geopolítico enviará al petróleo y a la plata en vertical. Esto es tortura psicológica. Cuando el mercado abra el domingo por la noche, estos cortos atrapados tendrán una sola prioridad: sobrevivir.
Intentarán cubrir sus posiciones al primer precio disponible. Esto crea un piso natural bajo el mercado. Cada retroceso será comprado por un vendedor en corto desesperado por salir. Por eso los mercados alcistas son tan resistentes. La cobertura de cortos actúa como una red de seguridad invisible. Y aún no hemos terminado. Tenemos que mirar el contexto global, el imán de Shanghái, la brecha de arbitraje y por qué este movimiento recién comienza. También tenemos que mirar el contexto global. Ya hablamos del imán de Shanghái en informes anteriores y hoy vuelve a ser protagonista. Shanghái ha estado negociando cerca de los $80, mientras Nueva York se quedaba rezagada en la zona de los 72. El movimiento de hoy hasta 75,60 no es una exageración, es simplemente Nueva York poniéndose al día. La brecha de arbitraje era demasiado grande, era insostenible. El metal estaba fluyendo hacia el este a una velocidad peligrosa. Para frenar esa hemorragia, el mercado occidental tuvo que subir su oferta. Tenía que hacerlo. Ahora estamos más cerca de la paridad con China, pero todavía no hemos llegado. Si Shanghái está en 80 y nosotros estamos en 75,60, todavía existe un hueco de más de $4. Ese hueco no es estable. Es un vacío que succiona el precio hacia arriba hasta que ambos mercados se igualan. Por eso no mires los 75,60 y pienses que el mercado está sobrecomprado. En términos globales, seguimos siendo el lugar más barato del mundo para comprar plata. Y mientras seamos el mercado más barato, la compra continuará. Ahora vamos a hablar del miedo, porque sé que muchos están mirando este gráfico con vértigo. Ves una vela verde vertical y tu cerebro te dice que esto tiene que caer, que ha subido demasiado rápido. Esa reacción es humana. Pero en un superciclo es exactamente la reacción equivocada. Cuando un mercado rompe una base de varios años, como la formación de tasa con asa que hemos analizado, entra en una fase de tendencia. Y en una fase de tendencia, las señales clásicas dejan de funcionar. El RSI permanece alto, el precio se mantiene por encima de las medias móviles, los retrocesos son superficiales y violentos. Intentar vender en corto este mercado porque se ve caro es como pararse delante de un tren de carga porque va demasiado rápido. Sí, va rápido. Por eso no te cruzas delante. El movimiento hacia los $75 cambia por completo la psicología del inversor minorista. En 60 estaban escépticos. En 70 empezaron a prestar atención. En 75 sienten curiosidad. En 80 se vuelven codiciosos. Estamos pasando del muro de la preocupación a la fase FOMO. Y la fase FOMO es donde se producen los mayores movimientos de precio. Ahora bien, eso no significa que el mercado vaya en línea recta. La disciplina sigue siendo clave. El análisis técnico nos dice que cuando se rompe una resistencia importante, el mercado suele volver a testearla. El antiguo techo se convierte en piso. Así que no te sorprendas si la próxima semana vemos un retroceso hacia los 75. No te sorprendas si tocamos 74,80 o incluso 74,50. Eso no sería una señal de debilidad. Sería una señal de fortaleza. El mercado estaría comprobando si el suelo es sólido. Si retrocedemos a la zona de ruptura y rebotamos, eso es la señal de compra de la década. Confirma que la resistencia de 3 años ha muerto definitivamente. Por eso, si ves velas rojas el lunes o el martes, no entres en pánico. Observa el nivel. Mientras nos mantengamos por encima de la zona de ruptura, la tendencia sigue intacta. Los bancos intentarán provocar una sacudida. Quieren asustarte para que vendas y así poder cubrir sus posiciones cortas. No les des ese regalo. Ahora tenemos que profundizar en lo que ocurre la próxima semana, porque no es una semana cualquiera. Es la última semana del año. Es la semana del maquillaje de balances, de la venta fiscal y de la preparación para el efecto enero. Si la plata cierra el año por encima de los $75, envía una señal poderosa a cada fondo de pensiones del planeta. Les dice que la plata fue uno de los activos del año, y eso los obliga a comprar en enero. El calendario está de nuestro lado. El reloj avanza hacia una inyección masiva de capital institucional. Y aquí es donde entra en juego el elefante en la habitación, los gestores de fondos. Estamos en cierre de año. En finanzas, esto es temporada de boletines. Cada fondo debe mostrar qué posee y cuánto ganó. Imagina ser un gestor que ignoró la plata todo el año. Compraste tecnología, compraste bonos y ahora miras el ranking. La plata es uno de los activos con mejor rendimiento del año y acaba de romper los $75. Si envías tu carta a los clientes sin exposición a la plata, quedas como incompetente. Tus clientes preguntarán por qué se perdieron el rally más importante de la década. Así que, ¿qué hacen estos gestores en los últimos días del año? Compran los ganadores. Compran plata ahora, a cualquier precio.
solo para que aparezca en el balance del 31 de diciembre. Es compra por vanidad, no por valoración. Pero el efecto es el mismo, empuja el precio hacia arriba. Este FOMO institucional es letal para los vendedores en corto, porque los fondos no compran un contrato, compran miles, no negocian el precio, necesitan la posición. Así que la próxima semana presta atención a las órdenes grandes y aparentemente aleatorias que entran al mercado. Es Wall Street intentando salvar la cara. Pero mientras el papel celebra en 75,60, el mercado físico está asfixiándose y ahí es donde la historia se vuelve aún más explosiva. Mientras el precio en papel celebra los 75,60, el mercado físico está al borde del colapso. Estamos recibiendo informes de grandes distribuidores de metales indicando que el inventario es críticamente bajo. Las supuestas ofertas de Boxing Day no ocurrieron. En su lugar, los comerciantes elevaron las primas. ¿La razón? No pueden reponer el metal. Si un comerciante vende hoy una onza de plata, tiene que reemplazarla mañana, pero los mayoristas están cerrados por las fiestas y las refinerías operan con retrasos. Vender ahora es un riesgo enorme. Si la plata abre en 80 el domingo por la noche, cualquier moneda vendida el viernes genera una pérdida inmediata. Para protegerse, los comerciantes amplían el spread. El precio spot marca 75,60, pero el precio real para una onza física ya roza o supera los $90. Estamos acercándonos rápidamente al hito de los $100 en el mercado físico. Y esto es fundamental entenderlo. El precio spot ya no refleja la realidad. Es un termómetro roto. Marca 75 grados, pero la habitación está hirviendo a 90. Ese desfase no puede durar. O el mercado en papel colapsa, o el precio sube violentamente para alcanzar al mercado real. Y alcanzar significa un movimiento vertical. Ahora miremos al sector minero. A $75 la onza, las mineras de plata son máquinas de generar efectivo. Con costos de producción entre 20 y $25 están obteniendo márgenes que cualquier empresa tecnológica envidiaría. Sin embargo, observa los gráficos de las acciones. ¿Se triplicaron? No. ¿Subieron? Sí. Pero siguen muy por detrás del metal. Esa es la brecha de oportunidad. El inversor generalista aún no hizo las cuentas. Cuando en enero se publiquen los resultados del cuarto trimestre, con beneficios récord, dividendos históricos y recompras agresivas de acciones, el mercado despertará. La revalorización será violenta. Si la plata se mantiene por encima de 75, las mineras tienen que duplicarse solo para llegar a valor justo. Aquí es donde está el apalancamiento. El metal protege tu riqueza. Las mineras correctas la multiplican. Ahora sumemos el acelerante geopolítico. Los países del bloque emergente observan este movimiento con atención. Ellos poseen el metal físico. A medida que el precio sube, sus balances se fortalecen. Mientras tanto, el balance occidental se debilita. Hay rumores, y subrayo que son rumores, de que China está preparando un nuevo sistema de comercio respaldado por recursos. Si la plata vuelve a desempeñar un rol monetario, deja de ser una mercancía y pasa a ser dinero. Históricamente, cuando la plata fue dinero, una onza representaba una semana de trabajo. En dólares actuales, eso implica cientos de dólares. Hoy, la plata sigue valuada como un metal industrial con escasez, no como un activo monetario. Cuando esa percepción cambie, el gráfico se vuelve exponencial. Volvamos a los cortos. Los grandes bancos siguen posicionados netamente en corto. Están acumulando pérdidas de mercado enormes. Tienen dos opciones: vender aún más papel para intentar forzar una caída o capitular y recomprar. Si eligen capitular, el efecto es explosivo. Compras bancarias sumadas a compras industriales, minoristas e institucionales. Una convergencia total de demanda en un mercado sin liquidez. Por eso vemos los gaps, por eso el precio se teletransporta. La presión es demasiado grande para el sistema. El sistema está fallando, y aquí entra el riesgo de contraparte. Cuando compras plata en un ETF o en un contrato, confías en que alguien te entregará el metal. En un mercado roto, esa confianza es peligrosa. Si el sistema se queda sin metal, activan la cláusula de fuerza mayor. Te pagan en efectivo al precio oficial y listo. Pero el precio real será mucho más alto. Ese es el atrapamiento en papel. La única protección real es la posesión. Metal físico en mano o almacenado en bóvedas totalmente asignadas y fuera del sistema bancario. Si no lo tienes, no es tuyo. La plata está subiendo frente al dólar, frente al euro, frente al yen. Esto no es solo debilidad del dólar, es el colapso de todas las monedas fiduciarias. El mundo está huyendo hacia lo único que no se puede imprimir:
El oro lideró, llegó a 4.500. Ahora la plata está haciendo lo que siempre hace. Amplifica el movimiento. Cuando el oro camina, la plata corre. Cuando el oro corre, la plata vuela. Estamos en la fase de vuelo. Así que este fin de semana tienes dos opciones: mirar la pantalla con ansiedad o alejarte y observar el panorama completo. El gráfico mensual, el déficit de oferta, el precio en Shanghái. Todo apunta hacia arriba. Si hay una caída violenta, no es una amenaza, es una oportunidad. Cuanto más bajo intenten empujar el precio, más rápido desaparece el metal físico. Los bancos pierden en ambos escenarios. Estamos presenciando el final de una era. 40 años de supresión están llegando a su fin. La pelota ha salido del agua y ahora sube sin control. Prepárate, la guerra psicológica va a intensificarse. Te dirán que es una burbuja, te dirán que ya terminó. Ignóralos, mira las primas, mira las bóvedas vacías. Esa es la verdad. Mantén la línea. La transferencia de riqueza ya comenzó y tú estás del lado correcto. Asegura tu posición y prepárate para el nuevo año, porque todo indica que 2026 será recordado como el año de la plata. Suscríbete.